Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en su programa Me amó y se entregó por mí. Estamos meditando el tema Una oración agradable al Señor. Hoy es la cuarta parte de nuestra reflexión. Su servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez, quien compartirá con ustedes con bendición este tema nuevamente. Tenemos nuevamente el libro base de nuestro curso, Meditando la Palabra de Dios para amarle más cada día. Vamos ahora al cuarto aspecto que estamos meditando sobre esta oración que nos presenta el libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 20 al 22. Recordamos nuevamente, por si alguien no ha sintonizado los tres temas anteriores, estamos recordando cuando Jacob dice, si Dios me da lo que yo necesito, si me asiste en el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer, vestido para mí y para mi familia, si Dios me ayuda, si Dios está conmigo, si Dios en pocas palabras cumple mis caprichos, entonces Él será mi Dios, Dios será mi Dios y yo le serviré. Eso fue después de una experiencia que él tuvo, un sueño en el que veía una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y ángeles que bajaban y subían por esta escalera. Ya meditamos en los capítulos o programas anteriores sobre que la oración de Jacob nació desde una experiencia, pero una experiencia emocional, no espiritual necesariamente, una experiencia santa. También vimos que fue una oración interesada y también hemos visto las promesas que hizo Jacob, pero nacieron de un interés. Ahora, en el cuarto tema, vamos a seguir meditando este texto bíblico que no existe abandono en la bondad y providencia del Señor por parte de Jacob. Pero ¿por qué no existe este abandono en la bondad, misericordia, providencia, cuidado, protección, bendición y tantos atributos y tantas cosas que Dios nos da? ¿Por qué nos atrevemos a decir semejante cosa? En primer lugar, porque, como dice el libro del Génesis, si Dios me asiste, si Dios está conmigo, si Dios cumple mi voluntad, entonces Él va a ser mi Dios. Mientras que en la oración del Padre nuestro, el Señor Jesús nos enseña, hágase tu voluntad. Es decir, le estamos diciendo nosotros a Dios, hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Mientras que aquí, la oración de Jacob iba en el sentido contrario, que si Dios hace lo que yo quiero, si Dios hace mi voluntad, entonces yo oraré, yo rezaré, yo haré sacrificios, yo haré una serie de cosas, yo llevaré una vida, digámoslo de esa forma, más encaminada a la santidad. Vemos que no compagina la palabra de Dios con lo que Jacob estaba expresando en esta oración. Y por eso es que el cuarto aspecto que quiero resaltar de este texto bíblico, de esta experiencia, es que Jacob no se abandonó en la bondad y providencia de Dios. Pero esto nos permitiría a nosotros pensar cómo estamos en ese aspecto. Si Dios nos hiciera un examen a la luz solo de este texto bíblico y de lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué nota obtendríamos ahora que ya los muchachos en los colegios, institutos, escuelas, prácticamente todos han salido y han finalizado un año escolar? Algunos con mucha satisfacción llegaron al final y dijeron, he ganado. Como dijo el apóstol San Pablo, he competido la buena batalla y he salido victorioso. Así muchos dijeron, gané el año. Otros dijeron, perdí una, dos, tres clases. Yo supe el caso de un muchacho que ahora en tiempos de la pandemia del coronavirus
había perdido 7 cursos. Le dieron la oportunidad en el colegio donde estudiaba, un colegio muy reconocido, y le dieron la opción para que siguiera el siguiente año, es decir, para que ganara estos 7 cursos que había dejado y pudiera avanzar. Yo me pongo a pensar ahora, ¿qué nota sacaríamos nosotros? ¿Será que nosotros dejaríamos un curso, dejaríamos 2 o dejaríamos como este muchacho 7 cursos? ¿O perderíamos el año entero? ¿Qué nota obtendríamos nosotros al examen que Dios pudiera ponernos en cuanto a nuestra vida espiritual? Nos abandonamos en la providencia de Dios, como dice el Evangelio según San Mateo en el Sermón de la Montaña. No os preocupéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Miren las aves del cielo, no se preocupan por el día de mañana y Dios les alimenta. O los lirios del campo, ellos tampoco cosechan, ni hilan, ni hacen nada, pero Dios las viste mejor que a Salomón. Y entonces no se preocupará más de ustedes, pecadores. Por ahí el Señor Jesús nos llama la atención también, diciendo que no nos preocupemos por el día de mañana. Nos abandonamos nosotros en la providencia de Dios. Es que el problema, uno de tantos problemas, es que nosotros en el Padre Nuestro decimos, danos nuestro pan de cada día. No decimos, danos nuestro banquete de cada día, en primer lugar, porque estamos pidiendo aquello que es necesario para nuestra vida. Por otro lado, también decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. No estamos diciendo el de mañana o el de la semana o el del mes. Estamos diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. No decimos, danos hoy nuestro pan de la siguiente semana o danos hoy los banquetes del próximo mes. Hoy nuestro pan de cada día. Dios tiene misericordia de nosotros, sus hijos. Dios nos provee y Dios nos da muchísimas bendiciones que nosotros ni siquiera podríamos llegar a merecer. En primer lugar, con un día más de vida. Pero todas aquellas bendiciones espirituales, como dice San Pablo en Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y con todo eso nosotros nos abandonamos en Dios, con todo lo que hemos visto, con nuestra historia personal, aun cuando en aquellos momentos de nuestra vida, que todos hemos pasado, por supuesto, en mayor o menor medida, por situaciones adversas y aquellas situaciones que podríamos decir, Señor, ya no aguanto esta situación de mi vida, aun cuando Dios nos sacó del fango cenagoso, como dice aquel canto tan maravilloso, en Jesús puse toda mi esperanza, que nos recuerda el Salmo 40, Dios nos sacó de ahí, aún así recordando toda nuestra historia de vida y toda la historia de la salvación. No nos abandonamos en Dios, no nos abandonamos en su bondad, en su misericordia. Salmo 103 nos dice también, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles. Y de hecho, este texto, estos versículos del Salmo 103 fueron tomados por la Iglesia en la liturgia eucarística. Hemos visto que los prefacios son aquella parte que inicia cuando el presidente de la celebración, el sacerdote, sea el presbítero, sea el obispo, dice, el Señor esté con ustedes, nosotros respondemos y con tu espíritu, levantemos el corazón, nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, nosotros decimos, es justo y necesario. Luego viene el presidente de la celebración, dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, y ahí sigue, ese es el prefacio. Pues en uno de ellos, precisamente dice así como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, Señor, sientes ternura por tus fieles. Pero aún con eso, es que, ¿saben cuál es el problema muchas veces, hermanos, con la Sagrada Eucaristía?
Estamos como que mecanizados y no nos percatamos de ciertos detalles que Dios nos da en la Sagrada Eucaristía. Vemos ya solo ese texto, como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, Señor, sientes ternura por tus fieles. Dios siente ternura por ustedes y por mí, por todos nosotros siente ternura, pero esa ternura de ver al fruto del amor, yo como le comentaba en el capítulo pasado, eh, cuando tengo en mis brazos a mi hijo, que todavía lo puedo cargar por la edad y tamaño de él, todavía puedo tenerlo en brazos y cuando lo abrazo o cuando él me abraza, él llega hacia mí, yo siento una ternura, un amor tan especial, yo me pongo a pensar, Señor, si yo siendo malo siento esto por mi hijo, ¿cuánto sentirás tú por mí? Es infinitamente más de lo que yo puedo sentir por mi hijo, la ternura y el amor que Dios siente por mí. Y así no nos abandonamos en Dios. Así podemos ver que no somos quienes para juzgar a Jacob, porque la oración de Jacob nos interpela a cada uno de nosotros. Nos dice, tú eres igual, o tal vez somos peores que Jacob. Y lo que hemos dicho hasta este momento y lo que seguiremos diciendo en los próximos programas en los que analizaremos esta oración, si el Señor nos lo permite, serán 6 programas sobre este capítulo de una oración agradable al Señor. Ya estamos en el cuarto tema, ya nos faltan 2, pero en ninguno de estos pretendo criticar a Jacob y a su oración, porque si bien es cierto, no fue lo mejor, no es una crítica, y por otro lado, esta oración y algunas cosas que aparecen en la Sagrada Escritura que nos podría parecer, pero mira, Señor, esta persona, ¿cómo fue capaz de hacerte eso? Como dice el apóstol San Pablo, son enseñanzas para nosotros. Todo aquello que se escribió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, lo que pasa es que San Pablo estaba empezando a escribir lo que era el Nuevo Testamento, es para nuestra enseñanza y para nuestra advertencia, como nos dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. No estoy criticando a Jacob, al santo patriarca Jacob. Dios me guarde de criticarlo, porque mi oración muchas veces ha sido menos grata al Señor que esta que se considera en la Sagrada Escritura. Simplemente lo presento como un semáforo, alerta, que podemos caer en este tipo de situaciones nosotros. Entonces, esa es la intención de presentar este texto bíblico. Ahora, adentrémonos un poquito en el tema de la oración, porque si el tema se llama una oración agradable al Señor, alguien podría preguntar aquí entonces, bueno, pero ¿qué es orar? ¿O cómo se ora? Porque si ya vimos que Jacob, un santo patriarca, oró mal, bueno, y oró mal en un momento de su vida. Pero puede ser, y seguramente así fue, que después de estas experiencias que Dios le siguió dando, corrigió su camino y ahora es un hombre de Dios, está en la presencia del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2725, lo titula de esta manera: El combate de la oración. Y aquí, solo como un resumen, coloqué la oración es un don. Pero veamos, el Catecismo nos dice, la oración es un don de la gracia, es decir, un don de Dios, y una respuesta decidida por nuestra parte. Dios nos invita, pero también nosotros le respondemos. Es una comunicación en ambas vías. Sigue diciendo el Catecismo. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, es decir, en el Antiguo Testamento, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre.
El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Maravilloso texto del Catecismo de la Iglesia Católica. De aquí podríamos sacar un curso también, una serie de reflexiones, que si Dios lo permite en algún momento se podría hacer, aunque ya tengo como un proyecto que está un poco estancado, es la continuación de este libro, que es el mismo tema, solo que son textos del Nuevo Testamento, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día, pero textos del Nuevo Testamento. Ya estoy en la escritura del libro, tengo poco más de un año de haber empezado, pero por tantas situaciones no he logrado avanzar mucho en él, pero ya estoy avanzando, como les digo, en textos del Nuevo Testamento y tengo otros proyectos. Primero Dios, Él me dé licencia, me dé vida y sobre todo me dé su gracia para poder escribir. Son más o menos unos 4 o 5 libros más que tengo en mente, adicional a los que ya el Señor me ha permitido escribir. Hay uno que cuenta con licencia de la iglesia, que se llama Él te aplastará la cabeza sobre los ángeles y el demonio. Si a ustedes les interesa, ya saben, al final de la presentación está mi dirección de correo electrónico, me escriben, yo se los envío en formato PDF y la misma historia. Pueden regalarlos, pueden imprimirlos, pueden compartirlos, pueden convertirlos a audiolibro, excepto lo que no se puede hacer es cobrar por él. Es prohibida la venta de mis libros. Que si son de bendición para alguien, pues gracias a Dios. Pero entonces lo decía por el tema del catecismo, que podríamos sacar algunas reflexiones muy interesantes sobre este número del catecismo. Dios nos atrae con lazos de amor. Dice al inicio del catecismo que es un don de la gracia, es decir, un don de Dios y una respuesta decidida por nuestra parte. El Señor le dijo al profeta Oseas, capítulo 11, versículo 4, los traeré hacia mí con lazos de amor. Y Dios por medio de la oración nos atrae con lazos de amor, no con cadenas, no con yugos, no con opresión, con lazos de amor, que a veces tiene que utilizar algunos métodos fuertes, pero es porque nosotros nos resistimos, porque no hacemos esa respuesta decidida que dice el catecismo. Entonces, otro motivo para abandonarnos en la bondad y providencia del Señor, esos lazos de amor. Y cuando tengamos deseos de orar, hagámoslo, oremos, no dejemos pasar esa oportunidad, porque si la dejamos pasar ya no será igual nuestra experiencia. En una ocasión, un sacerdote, cuando yo estuve en mi segundo proceso vocacional con los frailes de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, ya en otro momento contaré un poco más de mi historia vocacional y cómo es que Dios me dijo que mi camino era el matrimonio. Yo había organizado toda mi vida en función de ser algún día sacerdote, pero ya, como les digo, en algún momento se compartirá ese testimonio. Este padre nos contó una experiencia, que él estaba en una ocasión con muchas actividades y sintió en su corazón el deseo de orar, pero dijo, Señor, permíteme un momento, solo voy a terminar de hacer esto y regreso. Dice que al término de, no sé, 15, 20 minutos, media hora tal vez, él llegó ahí a la capilla y dice que ya no sintió aquel deseo, aquella fuerza, su oración no sintió aquel gozo, aquella presencia de Dios, como seguramente lo habría sentido si hubiera acudido originalmente al llamado de Dios. Yo les digo, si podemos hacerlo, hagámoslo, oremos, hablemos con nuestro Padre, abandonémonos en su bondad y providencia. Esta experiencia de este sacerdote, de este fraile, él me la comentó, bueno, no la comentó a un grupo de personas que estábamos reunidas con él allá por el año 2003. Y entonces, a raíz de ese momento, yo lo he experimentado también. Posiblemente lo hice antes. Viví esto, pero no me he dado cuenta.
esto de dejar a Dios a un lado y decirle, Señor, mira, te voy a seguir, voy a hablar contigo, pero en un momentito, solo voy a hacer esto y después te atiendo. Tal vez no lo había sentido, no me había percatado de ello, pero ahora, después de esa experiencia, sí me he dado cuenta de que no es lo mismo, no se siente igual. Entonces, si Dios nos llama, demos una respuesta decidida, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y veremos los frutos. A mí me ha sucedido en alguna ocasión, he ido manejando mi carro y siento el deseo de orar y entonces obviamente no voy a cerrar los ojos porque me voy a accidentar, pero le dirijo mi oración al Señor, puedo bajar tal vez el volumen del radio y que quienes me conocen saben que solamente escucho emisoras católicas y entonces tal vez le bajo el volumen, en ocasiones, dependiendo la hora, voy rezando el Santo Rosario en la radio o a veces me toca ir escuchando un poco de la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana, pero trato de bajarle el volumen y, sí, y presento mi oración al Señor. Y se siente una satisfacción muy, muy grande en el corazón, una bendición se siente hablar con el Señor. Es una invitación que les hago. ¿Por qué es un esfuerzo orar? El catecismo nos dice que supone un esfuerzo. Dice contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos demasiado ocupados para orar. Como ahora todo se mide, ¿verdad? En el ámbito profesional se habla de los indicadores, indicadores de desempeño. Ah, esta persona tenía tantas cosas, tantos productos, tantas actividades con las cuales cumplir a lo largo de la semana, a lo largo del día, a lo largo del mes, del trimestre, semestre o del año. Y entonces se nos va midiendo nuestra productividad en función de eso. Y a veces pensamos que la oración también la vamos a medir así. Pero bueno, la oración no me da de comer. Algunos sí, ¿verdad? Porque estaba escuchando también un video y viendo y escuchando un video el día de ayer 30 de octubre de 2025, en el que un pastor protestante llegó a decir de que si no le pagaban porque oraran por él, que orara a él por sus feligreses, él no lo iba a hacer. Yo dije, ¿cómo así que están cobrando por oración? Tristemente se está llegando a ese tipo de acciones. Hay personas que sí viven, no solo como los que se hacen llamar predicadores, que viven de la predicación, sino que hay gente que se dedica a orar, entre comillas, ¿verdad? Pero cobran por ello. Y entonces algunas personas también dicen, bueno, y quienes no nos dedicamos a esto, ¿verdad? Ya lo hemos explicado anteriormente, algunos dirán, bueno, orar no me va a traer dinero, entonces mejor lo dejo y me dedico a lo que sí tengo que hacer. A veces privilegiamos la actividad a la oración y la oración es fruto del amor que Dios nos ha dado y del amor que queremos tenerle a Dios y también es alimento para nuestra alma. Nunca estaremos tan ocupados como para dedicar un momento al Señor. Sentirnos indignos para orar. Por supuesto, nadie es digno para orar. Yo soy el primero que me reconozco indigno de estar compartiendo estos temas con ustedes, de escribir algo sobre el Señor. Pero es que no es por dignidad, es por misericordia y amor de Dios que hablamos de Él, que nos atrevemos a escribir algo sobre el Señor. Entonces, sepamos, digno nadie es. En la Sagrada Eucaristía también tenemos aquella oración tan maravillosa que nos enseña el Evangelio, cuando aquel centurión romano dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Lo tenemos antes de la recepción del cuerpo y la sangre del Señor Jesús en la Sagrada Comunión. Decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, reconozcamos que no somos dignos, nunca lo vamos a hacer. Aunque estemos en un estado de gracia y de santidad, nunca seremos dignos de orar, pero somos hijos de Dios, entonces tenemos acceso a nuestro Padre.
A los demonios no les agrada que oremos. ¿Por qué no les agrada? Porque poco a poco, cuando vayamos orando en espíritu y en verdad, como le dijo el Señor a la samaritana, nos alejaremos más de aquellos pecados que nos han hecho daño en nuestra vida espiritual. Entonces tengamos conciencia que a los demonios no les gusta, pero nosotros no estamos para agradar a los demonios, estamos para agradar a nuestro Padre Dios. Entonces oremos. Mientras avanzamos en el camino de la oración, Dios va mostrando distintos aspectos de nuestra vida. Pecados, vicios, ataduras, amistades que no nos convienen, no nos alejan, no nos acercan al Señor, perdón, nos alejan de Él. Nos permitirá también ver algunas prácticas, algunos deseos, algunas diversiones que no agradan al Señor. Poco a poco Dios nos va mostrando como que aquellos aspectos oscuros en nuestra vida. Entonces, por eso es que no nos queremos esforzar, porque puede ser que Dios nos diga, mira, eso que estás haciendo, eso que estás queriendo ahí esconder, lo que hacen muchos católicos, lamentablemente, los domingos, en la mañana van a la Sagrada Eucaristía, pero en la tarde se están tomando su trago de licor. Si oramos, nos daremos cuenta que el tomar licor no es agradable a Dios, que fumar un cigarro no es agradable a Dios, o cualquier otro tipo de drogas no es agradable a Dios. Pero mientras más nos acercamos a Dios en la oración, Él nos va a ir revelando otras cosas. Entonces, por eso es que no nos gusta muchas veces orar y por eso es un esfuerzo. Ahora, preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Somos felices, agradecidos, positivos frente a las circunstancias de la vida? Todos hemos experimentado circunstancias en nuestra vida dolorosas y lo vamos a seguir experimentando. Como dice la oración de la salve, salve reina y madre, madre de misericordia. Cuando dice nosotros que pasamos en este valle de lágrimas. La vida muchas veces es un valle de lágrimas, pero en medio de eso nos agrade somos agradecidos, nos presentamos agradecidos ante Dios, porque, como dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 314, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Nos son con frecuencia desconocidos, perdón. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Shabbat, es decir, sábado, descanso, de ese Shabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Vemos que Dios tiene el control de este mundo. Entonces, oremos y mientras más oremos, más preparados estaremos para ese encuentro cara a cara con Dios. Y ahí nos daremos cuenta de todo aquello que Dios permitió en nuestras vidas. Entonces, acerquémonos a nuestro Dios, a nuestro Padre, confiados en su amor, en su providencia, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, y Él tiene el control de todo. Superemos estos obstáculos que hay para amarle más y conocerle mejor día tras día. Como dice también el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22, que Dios nos muestra su amor día tras día. Y Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amamos. Y como siempre, deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y como con San Pablo, digamos, me amó y se entregó por mí. Que Dios les bendiga y vamos siempre a terminar
dándole gracias a nuestro Dios, reconociéndolo como nuestro Padre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega, ya la quinta entrega de este capítulo.